función f más x, f más g de x. Esto sería igual a sumar la función f de x más la función g de x. La diferencia igual, si tenemos la diferencia de dos funciones, igual se define como el producto si tengo el producto de dos funciones, esto también viene a hacer que hagamos la multiplicación de ambas funciones, ¿no? Y en el caso de la división o cociente, tenemos f esto va a ser lo mismo que dividamos las dos funciones, pero fíjense ustedes acá de que tenemos una limitación, ¿no? La función que está en el denominador tiene que ser diferente de cero, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros definida la operación entre cero. Entonces, si vemos algún ejercicio aquí, vamos a ver si tenemos dos funciones. Si tenemos la función f de x, por ejemplo, perdón, me falta una cosa más. Me falta la operación de la composición. La composición de funciones esta es otra operación que igual se efectúa sobre un dominio común, pero su forma de denotarlo es f redondito, fíjense, no es por si acaso, es un redondito que se le hace de x, está definida como la función que de x. Ya vamos a explicar con ejemplos también esa situación de. Entonces, si yo tengo las funciones por ejemplo, mi función f de x es igual a 6x al cuadrado más 5 y mi función g de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 3. En primer lugar, tengo que ver cuál es el dominio de f, ¿no? Para ver si puedo realizar estas operaciones acá. Entonces, el dominio de la función f, ¿cuánto es, jóvenes? Cuando tengamos que determinar los dominios, ya saben que tenemos que ver cuáles son las limitaciones que tenemos, ¿no? En primer lugar, si tenemos la división entre cero, fíjense que tenemos que obviar los valores que nos hace cero, el denominador. Luego tenemos raíz cuadrada y en los logaritmos vamos a ver que los logaritmos también no tienen
tienen su respectiva limitación, porque no tenemos logaritmo cuando la función toma el valor de 0 y cuando toma valores negativos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es el dominio? ¿Tenemos alguna limitación en este caso o no? No. No, ¿no? Entonces aquí el dominio de esta función son todos los reales. Y el dominio de la función g, igual, ¿no? No tenemos limitación. Entonces fíjense que las operaciones que estamos sacando, que vamos a sacar, mejor dicho, se van a realizar en dominios que son comunes para ambas funciones. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, aquí, de acuerdo a la suma, vamos a hacer la suma de estas funciones. La suma que tengo que f más g de x, y esto me da que es la función f de x más la función g de x. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, si mi función es 6, f de x es 6x al cuadrado más 5, le sumo mi función g de x, que es x al cuadrado menos 4x más 3. Y lógicamente que la función, sumo los términos semejantes. En este caso tengo x al cuadrado acá, 6 más 1 me da 7x al cuadrado. Luego no tengo acá más que el menos 4x. Y en las constantes tengo 5 más 3, 8, ¿no? Entonces me daría más 8. Y esta sería la suma. En cuanto a la diferencia me dice que la resta de las funciones menos g de x. Entonces aquí tengo 6x al cuadrado más 5. Cuando toco la resta, lo más lógico es que yo ponga un signo negativo, abra paréntesis y copie toda la otra función, que sería en este 4x al cuadrado menos 4x más 3. Con la práctica ya ustedes directamente pueden cambiar, ¿no?, el signo de cada uno de estos términos, que sería lo mismo. Por lo tanto, aquí me va a dar que esto es 6x al cuadrado más 5. Y ahora le afecto a todos los términos, ¿no? Multiplico por menos 1. Entonces me va a quedar menos x al cuadrado, menos por menos me da más 4x, y menos por más me da menos 3. Entonces la expresión me daría, acá ya me resta el 1x al cuadrado, me quedaría 5x al cuadrado más 4x, y 5 menos 3 me queda más 2. Y esa sería la diferencia de esos dos valores, de esas dos funciones. En cuanto al producto, tenemos que f por g de la función es lo mismo como que yo multiplique ambas funciones. Y esto va a ser igual a 6x al cuadrado más 5, que multiplica
significa x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces aquí fíjense que lo que hacemos nosotros es multiplicar cada término que tengo en una función por todos los términos del otro lado, ¿no? Entonces aquí voy a multiplicar primero el 6. 6x por x al cuadrado, ¿cuánto me da? 6x a la cuarta. Correctamente, 6x a la cuarta. Fíjense de que en la regla de los exponentes que tenemos, cuando tenemos la misma base, ¿no? Se suman los exponentes, ¿no? Por eso es que nos da más 4. Luego tengo 6 por menos 4x, me da menos 2x. Perdón, estamos multiplicando, joven. 24. 24. 6 más por menos me da menos, 6 por 4 me da 24. Y aquí sumo los exponentes, ¿no? X al cubo. X al cubo. Luego voy a multiplicar el 6x al cuadrado por 3. Entonces me da más 18. X al cuadrado. 18 x al cuadrado. Y listo. Ahora sigo con el otro término. 5 por x al cuadrado me da 5x al cuadrado. Más 5 x al cuadrado. Luego tengo 5 por 4, 20, que es negativo, menos 20x. Y luego tengo más 15, ¿no? Una vez que tengo multiplicado todo, lógicamente que lo que tengo que hacer es sumar los términos semejantes. Aquí a la cuarta solamente tengo esto. Al cubo también. Aquí sí tengo x al cuadrado 2, ¿no? Entonces 18 más 5 me da más 8 y 5, 13, 23 x al cuadrado. A la 1 tengo eso solamente, 20x más 15. ¿No? Entonces ese sería el producto de esas dos funciones que tenemos. Ahora, en cuanto al cociente, si tienen alguna pregunta, jóvenes, la pueden hacer, ¿no? ¿Ya? Directamente. En cuanto al cociente, tenemos que f g va a ser igual a f de x sobre g de x. Y esto me va a dar igual a la función f de x es 6x cuadrado más 5. Y que está dividida entre x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces aquí tenemos que hacer la división, ¿no? Pero tenemos que determinar primero cuáles son los valores que nos hacen cero el dominio, porque no podemos utilizar esos dominios, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuáles son los valores que nos hacen cero esta función? ¿Ah?
tenemos que encontrar los valores que nos hacen 0 esta función, pues, ¿no? ¿De qué forma? Ya saben que encontrando las raíces de esta función, aquí de esta ecuación, vamos a tener, aquí lo podemos hacer, x al cuadrado menos 4x más 3, lo igualamos a 0, ¿no? Y determinando cuáles son esos valores, podemos hacerlo por la ecuación de la función cuadrática o por el método de las aspas, ¿no? Aquí está fácil, creo, ¿no? A ver, veamos. X por x cuadrado, 1 que sumado me dé 4, menos 4, y que restado más, y que el producto me dé 3. Entonces va a ser menos 3 y menos 1, ¿no? 3x menos 1x me da 4x. Por lo tanto, los valores que yo no debería tomar, si x menos 3 lo igualo a 0, entonces 0 por x menos 1 me da 0, está correcto. Por lo tanto, x tiene que ser diferente de 3 en este caso, ¿no? Luego, x menos 1, también se multiplicó, x menos 1 hago 0. 0 por esto me da 0, lo cual se cumple. Entonces aquí no tendría que tomar yo el valor de 1 también, ¿no? Entonces esta es la limitación que tenemos, que para el denominador no puedo tomar el valor de 3 ni puedo tomar el valor de 1. Ahora, ¿cómo realizo la división? La división se puede realizar cuando el valor que tengo en el numerador es igual, ¿no? O mayor que el exponente de la variable también, ¿no? De la variable más alta, ¿no? Porque si tenemos ya acá, por ejemplo, si tuviéramos 1 y acá 2, ya te quedaría ahí nomás el residuo, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer el ejemplo de esta división aquí, donde tenemos que esto es 6x al cuadrado más 5, y lo vamos a dividir entre x cuadrado menos 4x más 3. Para poder dividir esto, fíjense, jóvenes, que nosotros siempre ponemos en forma descendente, ¿no? De los exponentes. Entonces aquí le vamos a hacer un espacio, porque acá tenemos x al cuadrado, pero no tenemos x a la 1, ¿no? Entonces tendríamos que esto es 6x al cuadrado más 0 en x, digamos, ¿no? Para que haya el espacio, y más 5. Aquí, por ejemplo, si yo multiplico todo esto por 6, voy a obtener 6x al cuadrado acá, ¿no? Y todo el valor que encuentro debajo de esta expresión al multiplicar esto es como que tenga signo negativo cambiado. Entonces aquí va a ser esto 6 por x al cuadrado me da 6x al cuadrado. 6 por 4, más por menos me da menos. 6 por 4, 24x. Y 6 por 3, 18. Más 18. Hago la resta algebraica ahí. Y me va a quedar aquí, se me va 6x cuadrado menos 6x cuadrado. Me queda 0. Y aquí me va a quedar menos, pero como estoy restando de esto, le resto esto, entonces me va a quedar más, ¿no? Me va a quedar 24x
5 menos 18 me va a quedar menos 3. Fíjense que al quedar este valor ya acá con el exponente menor al que tengo que dividir, entonces ahí nomás me queda la división. Entonces, anotándola de esta forma, el resultado sería que este valor que tengo acá, fíjense que me quedó el 6 solo, sacado. El 6 es un entero que tengo que sacado ahí. Eso va a ser 6 más, ¿qué cosa? Lo que quedó de residuo, 24x menos 13, dividido entre lo mismo que estoy dividiendo acá, ¿no? X al cuadrado menos 4x más 3. Entonces, ese es el resultado que obtengo de la división, pero tomando en cuenta que no puedo tomar estos dos valores de X. ¿Alguna consulta? Inge, disculpe, no entendí bien, porque ahí salió 24. Si es 0, menos 24, ¿no debería ser menos 24 nomás? Claro, lo que pasa, fíjese, es de que los valores de acá es como que yo los multiplique por menos 1. Ah, ¿sí? Ya, sí, ya entendí. Porque si no, no puedo eliminar el 6, fíjese. Entonces aquí me tendría que dar 12, ¿no? Sí, eso 12, no lo había visto. Entonces este es el que me hace variar todos los signos acá para que pueda yo simplificar con ese valor. Ya, gracias, Inge. Disculpe, ingeniero, ahí en la división se elige el número del mayor exponente, su No, fíjese de que aquí usted tiene ya definido este numerador y el denominador, ¿no? Sí. Si el mayor exponente que tenemos en el numerador es igual que en el denominador, podemos realizar la división, ¿no? Pero si es mayor o igual, podemos realizar divisiones. Pero si el exponente del numerador ya es menor, como quedó en este caso, fíjense, aquí ya no podemos seguir dividiendo. Ya queda ahí nomás el cociente. ¿Se da cuenta, no? Ah, bueno, sí, me di cuenta, ingeniero, gracias. Ya, ahora quiero que a manera de ejercicio ustedes me resuelvan la suma, el producto de estas dos funciones que les voy a poner aquí. ¿Ya? Encontrar las operaciones que hemos hecho hasta ahora, encontrémoslas para estas dos funciones. F de X es igual a X menos 3 raíz cuadrada, esto con signo positivo solamente, y G de X igual a más raíz cuadrada de 2 menos X. ¿Listo? Tienen 5 minutos a ver.
¿Ya sacaron algo o no? ¿Alguien realizó la suma? ¿Puede decirme cuánto le dio la suma? ¿Ah? ¿No han sacado la suma todavía? Menos 5, dice Alan Domínguez en los comentarios. Y estoy en proceso de ingeniero. Menos 5. ¿Alguien más? ¿Con la resta o el producto? Ya, a ver, lo vamos a resolver. Fíjense de que la suma me dice lo siguiente, ¿no? Me dice de que si yo tengo la suma de estas dos funciones, es igual a la suma de f de x más g de x. Y esto me daría, ¿cuánto es f de x? Es x menos 3 raíz cuadrada, ¿no? Y le voy a sumar g de x, que sería 2 menos. Entonces ahí nomás queda, ¿no? ¿Puedo sumar esto o no? Fíjense que la suma de estas dos funciones es esta expresión que es otra función, ¿no? Pero, a ver, démosle valores a esta nueva función que tengo yo acá. Para ver si nos da un número real, porque nos tiene que dar un número real, ¿no? Una función real la sumo con otra función real y me tiene que dar otra función de variable real también. Entonces aquí fíjense que si yo hago que x, le doy valor a x y le doy a mi función f más g de x, ¿qué valor le puedo dar a x? A ver, si le doy el 0, ¿qué obtengo acá? En este caso, si le doy a x igual a 0, fíjense, esto me va a quedar 0 menos 3 más 2 menos 0, por lo que esto me da menos 3 raíz cuadrada más 2 raíz cuadrada. ¿Qué obtengo? ¿Es un número real eso o no? Es un número complejo, ¿no? Porque tiene, fíjense, un número real y un número imaginario, ¿no? Si le dan otro valor, fíjense, aquí, por ejemplo, si le damos a x valores mayores a 3, voy a tener un número, a 2 mejor dicho, un número negativo en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que no hemos hecho? En primer lugar, como decíamos, que las operaciones tienen que ser realizadas en un dominio común o en la intersección de los dominios, ¿no? En este caso, nos olvidamos nosotros de sacar el dominio de esta función. Entonces, ¿cómo nos olvidamos? Lo vamos a hacer ahora. ¿Cuál sería el dominio de x? El dominio de f
vamos a tener que son todos los valores cuando x menos 3 es mayor o igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces el dominio de esta función x va a ser todos los valores que sean mayores o iguales a 3. ¿Sí? Ahora saquemos el dominio de la función g. Aquí voy a tener que 2 menos x también tiene que ser mayor o igual a 0. Aquí menos x va a ser mayor o igual a 2, a menos 2. Si lo multiplico por menos 1, entonces voy a tener que x, aquí me cambia el sentido del símbolo, porque estoy multiplicando por menos 1, va a ser menor o igual a 2, ¿no? Entonces, si yo analizo en mi recta real, fíjense de que aquí tengo el valor de 3 y aquí tengo el valor de 2, ¿no? La función g me dice que tome todos los valores menores a 2, menores o iguales a 2. Entonces aquí, esto es g de x. Sin embargo, la función f me dice que tome todos los valores mayores o iguales a 3. ¿Qué pasa? ¿Tenemos intersección o no? Fíjense que si tomo un valor, cualquier valor de g, no voy a tener el valor de ese real en f, ¿no? ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces los dominios, fíjense, no son comunes. No tienen ningún punto de dominio común, ningún valor. Por lo tanto, no se puede realizar la suma, no se puede realizar el producto, no se puede realizar nada. ¿Comprenden, jóvenes? Sí, ¿O hay algo que no les... ¿Puede repetirlo, por favor, ese que, cómo es que no son comunes? Claro, fíjense de que para que sea común, ¿no? El dominio de una función con la otra, por lo menos tienen que tener algún punto de intersección, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo tuviera, en lugar de que g de x fuera 2 menos x, yo tuviera que g de x fuera igual, a ver, a la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 7 menos x, digamos. ¿Cómo es? A ver, 7 más 2 más x, digamos, ¿no? Para no variar tanto, solamente variando. Aquí tendría, a ver, menor a 2, y le pongo 3, 4. 4 menos x, digamos, ¿no? 4 menos x. Entonces el dominio aquí me va a quedar que 4 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces menos x va a ser mayor o igual a menos 4. Por lo tanto, si lo multiplico por menos 1, aquí me va a dar que x tiene que ser menor o igual a 4. No, fíjense que obtuve otro valor aquí. Entonces, en lugar del 2, tengo el 4 aquí, fíjense. Aquí tengo el otro valor, 4, ¿no? Y los valores que puede tomar x en la función g de x, en este caso, son valores menores o iguales a 4. Entonces, puede tomar este valor de acá, de 4, y menores acá.
¿no? Entonces fíjense que aquí en este punto hay intersección, ¿no? Entre 3 y 4, el 3 lo puedo tomar y el 4 lo puedo tomar, porque hay intersección en estos valores de acá. Entonces, si yo a mi función, a esta función que he variado acá, digamos, ¿no? Por ejemplo, hago la suma de f de más g de x, que me da que es igual a x menos 3 raíz cuadrada más 4 menos x, y le doy valores. Por ejemplo, si x le digo que era igual, le tengo que dar valores lógicamente entre estos puntos de acá, ¿no? ¿Cuánto le doy? Si le doy 3, por ejemplo, esto va a ser 3 menos 3 raíz cuadrada más raíz de 4 menos 3. Y esto me da, 3 menos 3 me da 0, raíz cuadrada de 0 es 0, y 4 menos 3 me da 1, raíz cuadrada de 1 me da que es 1, ¿no? Entonces obtengo, fíjense, un valor real. ¿Está comprendiendo? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces fíjense la importancia primero de determinar el dominio de la función. Aquí, originalmente en estas dos funciones no tenemos intersección. No tenemos valores que sean comunes, digamos así, de dominio para ambas funciones. Aquí le modificamos este valor y entonces vemos de que sí hay intersección entre el 3 y el 4, en ese rango. Entonces todos estos infinitos valores que podemos darle aquí nos dan números reales también para las operaciones que se tienen que realizar. ¿Alguna duda, alguna consulta? Fíjense de que no hemos fíjense que no hemos hecho la operación de la composición de las funciones, porque eso amerita una explicación aparte. Acá nos dice que la composición entre las funciones f de x y g de x hace que la función g de x pase a ser variable de la función f de x. Esa es la clave que tenemos que tomar en consideración nosotros. Si tenemos, fíjense, una composición de dos funciones, esto hace de que la función g de x pase a ser variable de la función f. Lo vamos a hacer con un ejemplo más sencillo para que podamos nosotros después realizar la composición de las funciones que dimos acá, ¿ya? De las primeras funciones que dimos, que ya vimos que tenían el dominio común, ¿no? Aquí generalmente también vemos de que otra forma de composición se puede hacer también como la función g compuesta por f de x, y esto nos da g y la variable f de x, la función f de x pasa a ser variable de la función g de x. También podemos hacer nosotros, si tenemos unas dos funciones, podemos hacer la composición f con f de x, ¿no? Y tendríamos que ver de que la misma función también pasa a ser variable de la otra. O podríamos hacer también la composición de g compuesta con g. Y nos daría otra función de ese tipo.
¿no? Pero supongamos nosotros que tenemos que nuestra función f de x, nuestra función, aquí vamos a ver nosotros de que la composición esta, fíjense de que en algunos casos sí se cumple. Vamos a hacer el ejercicio ese también. En algunos casos se cumple que la composición f compuesta con g de x da igual a g compuesta con f de x. Pero es un caso especial, ¿no? Generalmente, lo vamos a aclarar aquí, generalmente f compuesta con g de x es diferente a g compuesta con f de x. Salvo casos especiales, ¿ya? Salvo casos especiales. La función no es la función. Entonces, si yo tengo mi función f de x, que es igual a x cuadrado menos 1, y mi función g de x, que es igual a x más 3, ¿cuál sería el dominio de esta función de acá? Todos los números reales. Los reales, ¿no? Y acá, Igual todos los números reales. igual, ¿no? Entonces, fíjense que si son números reales, se está intersectando en toda la recta real, ¿no? Entonces, podemos realizar también la operación esta de la composición. Entonces, si tengo, me dice que la composición viene a ser f compuesta con g de x, y esto sería f de g de x. Entonces, ¿qué me indica esto? Que mi función esta f de x, ¿no? Que es x al cuadrado menos 1, fíjense, la función esta g de x pasa a ser la variable de f de x. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo primero mi función f de x, esto va a ser x al cuadrado menos 1. Pero como es mi función f de g, fíjense, entonces mi función f de g va a ser igual a este valor, g al cuadrado menos 1. Hay alguien que está preguntando si ya llamé lista. Ya llamé, pues no, si están todos acá con su nombre. El joven es nuevo, el que está preguntando de la lista. ¿Por qué no me quiere ir esto? Personal.
Entonces, aquí f de g de x sería que yo reemplace, fíjense, la función de g de x. Sería x más 3 al cuadrado menos 1, ¿no? Esa sería mi función. Lógicamente que aquí puedo desarrollar el binomio y me va a dar la función ya f compuesta con g de x, me va a dar x cuadrado, el doble producto es 2 por 3, 6x, más 9 menos 1 me queda 8, ¿no? Entonces esa sería la función f compuesta con g. Ahora, si yo quiero determinar la función g compuesta con f, esto me daría que es g, y la variable que yo tengo que reemplazar en la función g viene a ser la función f de x. Por lo tanto, si g de x es igual a x más 3, entonces la función g de f va a ser igual a f más 3 y g de f de x. Aquí pongo ya un f de x que es para mí x cuadrado menos 1, ¿no? Viene a ser la función f de x más 3. Y entonces esta función x cuadrado menos 1 más 3 me queda más 2, ¿no? Entonces esa viene a ser la función compuesta, fíjense, ¿no? De g compuesta con f y f compuesta con g. ¿Alguna duda? Sí, tenía una duda, me perdí cuando hizo la función de g de x ahí. Cuando sacó de x más 3 elevado al cuadrado menos 1, el resultado de x al cuadrado más 6x. Sí, de ahí, Claro, por favor. aquí desarrolla el binomio, usted fíjese, que el binomio le da, si tiene, se recuerda, ¿no? De ese producto notable o no. Aquí, ¿qué es lo que hace si tiene algo elevado al cuadrado usted? Aquí, por ejemplo, tengo x más 3 elevado al cuadrado, es lo mismo que tengo x más 3 por x más 3, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto cuánto le da? X por x le da x cuadrado. X por 3 le da más 3x. 3 por x le da más 3x. Y 3 por 3 le da más 9. Y esto le va a dar x cuadrado más 3 más 3, 6x más 9, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina el producto notable. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá x más 3 elevado al cuadrado, me dice que es igual. Lo voy a hacer con letras primero para que quede registrado. Esto es como que yo tenga un valor A y un valor B y lo elevo al cuadrado. De acuerdo a este producto notable, el resultado me va a dar A al cuadrado más el doble producto, dice, del primero por el segundo más el otro valor al cuadrado. Fíjense que aquí hemos sacado lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es A. ¿Cuál sería A? Para mí es X, ¿no? Entonces tengo X al cuadrado. Luego tengo más el doble producto de A, dice 2 por X por B.
pero b es 3, ¿no? Y luego tengo más el segundo al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y esto lógicamente que si yo realizo las operaciones y lo acomodo me va a quedar que x al cuadrado, 2 por 3, 6, y 3 por 3, 9, ¿no? ¿Se recuerda ya o no? Sí, sí, ingeniero, ahora sí ya. Ya, entonces fíjense de que aquí lo que me faltó fue, me salté este paso de poner todo y después restarle el 1, por eso me da más 8, ¿no? Bien, entonces jóvenes, esto, hay ejercicios que tienen que ver ustedes en el, creo que hay un libro, un texto que les he subido de Chungara, ¿o no? Del ingeniero Víctor Chungara. Ahí van a tener más ejercicios para resolver ya sobre esto de acá. Lo que pasa es que, aparte de estas operaciones, quiero ir y hablar un poco de lo que se denominan las funciones algebraicas, ¿ya? Entonces ahí quedamos con esto de las operaciones. ¿O quieren hacer uno más de esto? Podemos hacerlo el ejercicio inicial que nos faltó de hacer la composición. Sí, por favor, ingeniero. Eso más hagamos. Ya, venga, lo vemos. Creo que me turbé aquí, ¿no? Esto es al revés. Aquí primero es la S. Luego la C. Esa es la composición. Ya, entonces fíjense de que el primer ejercicio que teníamos nosotros era aquí de que mi función f de x era igual a ver, 6x al cuadrado más 5, ¿no? Mi función g de x era igual a x cuadrado menos 4x más 3. Entonces, yo les voy a hacer una composición f compuesta con g, o quieren g compuesta con f. ¿O quieren f compuesta con f o g compuesta con g? F compuesta con G. F compuesta con g, ya. Entonces tengo f compuesta con g de x va a ser igual a f de g de x, ¿ya? Entonces aquí fíjense que ustedes qué es lo que van a hacer. Si dicen de que la variable que tengo acá, tengo que reemplazarla por toda esta función, entonces lo más práctico es que procedan así, fíjense. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? Le ponen el 6, donde tienen la variable f, le abren un paréntesis y le ponen g de x, ¿no? 6 por g de x más 5. Pero resulta que g de x, fíjense aquí, está elevado al cuadrado. Ahí. Entonces, reemplazando, esto me va a quedar que es 6 por x cuadrado menos 4x más 3 elevado al cuadrado más 5. ¿Sí? Y esa es la composición de estas dos funciones. Ahora, todo lo que podemos hacer después de eso son operaciones algebraicas. Fíjense que aquí tienen un trinomio al cuadrado, ¿no? Tienen un monomio, otro monomio, entonces este es un polinomio de tres monomios y está elevado al cuadrado.
hace para esto? Multiplica, ¿no? Y obtenemos el valor. ¿Quieren que lo completemos todo o no? Sí, ingeniero, por favor. Ya, entonces vamos a hacer este producto primero. Ya. Aquí me va a dar que esto es aquí tengo x cuadrado menos 4x más 3 que multiplica a x cuadrado menos 4x más 3, ¿no? X por x me da ¿cuánto? X a la cuarta. X cuadrado menos 4 me va a dar menos 4x al cubo, ¿no? Luego me da más 3x cuadrado. Para estas operaciones así es mejor, yo veo la multiplicación de esta forma la voy a colocar, ¿ya? Yo lo veo más práctico. Entonces aquí, como estoy multiplicando por el mismo valor, entonces x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces multiplico por el primero. X por x me da x a la cuarta, luego menos 4x al cubo, más 3x cuadrado. Ahora el otro término, y voy poniendo debajo los términos semejantes para que pueda yo después hacer la recta o suma mejor. Menos 4 por 1 me da menos 4. X por x al cuadrado me da x al cubo. Entonces fíjense que lo estoy colocando directamente debajo de él. Aquí me va a dar 4 por 4 más 16x al cuadrado y me va a dar menos 12x, ¿no? El otro término me empieza acá, 3 por 1 me va a dar más 3x al cuadrado menos 12x más 9. Hago la suma. Aquí tengo que esto es x a la cuarta. Menos y menos me da menos. 4 más 4, 8. X al cubo. Y acá tengo 3, 16, 19. Más 3 me da más 22. X al cuadrado. Menos 24x más 9. ¿No? Entonces, este valor elevado al cuadrado me da todo esto. Por lo tanto, aquí tengo que esto va a ser igual a 6 por x a la cuarta menos 8x al cubo más 22x al cuadrado menos 24x más 9 más 5. Ahora tengo que hacer este producto de acá. Y me da 6x cuadrado, a la cuarta mejor dicho, menos 6 por 8, 48, x al cubo, más 6 por 2, 12, 6 por 2, 12, 132, ¿no? X al cuadrado, menos 24 por 6, 6 por 4, 24, 6 por 2, 2 y 2, 14. 144x más 6 por 9, 54 más 5. Entonces me daría a la cuarta menos más 132x cuadrado menos 144x más 50. Sería la composición de esas dos funciones. Fíjense de que lo más tedioso es cuando uno tiene valores así, donde tiene que sacar el cuadrado, hacer las multiplicaciones, ¿no? Porque lo demás en realidad viene a ser esta la expresión que interesa de la composición, ¿no? Que obtenemos otro valor, otra función también real, ¿no? Que la composición, fíjense que de la suma de todas las operaciones,
de funciones, lo que se obtiene como resultado final es otra función real de variable real. Ese es el concepto clave. ¿Alguna duda más? Entonces ustedes a manera de práctica pueden hacer la composición de F, de G con F. Lo que quiero enseñarles también es de que pueden hacer la composición de la misma función, digamos. Veamos acá. Aquí si yo quiero hacer la composición F compuesta con F de X, esto me va a dar F compuesta con F de X, ¿no? ¿Cuánto es F? F es 6, pero aquí voy a poner, ¿qué voy a poner ahí? Más 5. Tengo que poner F de X nuevamente, entonces aquí pongo 6X al cuadrado más 5. Y fíjense que está la X elevado al cuadrado, entonces lo elevo al cuadrado. Y esta viene a ser la composición. Ahora, desarrollándolo, tengo que este binomio elevado al cuadrado, lo desarrollo y me da un valor. ¿Se comprende? Pero ya no hay para qué más ahondar en eso. Es con práctica para que se den cuenta mejor. Bien, entonces vamos a ver lo que les decía antes de las funciones algebraicas. Que eso no lo tengo subido, por eso se los voy a anotar aquí. Las funciones algebraicas responden a la forma general siguiente. Aquí tengo P n de X por I a la N más P de N menos 1 de X por Y a la N menos 1 más P1 de X por Y más P0 de X igual a 0. Ahora, esta notación que tenemos acá, ¿qué es lo que significa? Todos estos P que tenemos aquí. Este ingeniero no sé lo que está escribiendo. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Entonces aquí fíjense que todo esto que dice P acá son polinomios. O sea, son funciones polinómicas. Ya las vimos las polinómicas, ¿no? Entonces, todo esto que tenemos acá estos serían polinomios. ¿Ya? Polinomios en X, lógicamente, ¿no? En esa variable. Polinomios en X. Y N, el valor de N, tiene que ser un número natural. Es un número natural. ¿Sí?
Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tengo esta expresión de acá, por ejemplo, ¿no? A ver. F de X es igual a 1 menos X raíz cuadrada dividido entre X. ¿Esta vendría a ser una función algebraica o no? Tengo si f de x es igual a 1 más 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿también sería función algebraica o no? Si tengo f de x igual a 3x cuadrado más 6x menos 1, un ratito por favor.
Entonces, sigamos. ¿Me están escuchando o no? Es que lo apagué el micrófono porque estaba en una conversación telefónica. Así que, bien. Entonces estábamos en estos polinomios, fíjense. Acá nosotros tenemos polinomios o no, o funciones algebraicas. Fíjense de que aquí me dice que es de esta forma, ¿no? Por ejemplo, entonces yo, como tengo la variable y acá, fíjense que mi variable y viene a ser f de x. Por ejemplo, si quiero saber si esto es un polinomio o una función algebraica, toda esta es una función algebraica, lo que voy a hacer es, aquí que y es igual a 3x cuadrado más 6x menos 1. Fíjense que la iguala a 0. Entonces esto sería 3x al cuadrado más 6x menos 1 menos y, ¿no? Igual a 0. Lo acomodo, lo multiplico todo esto por menos 1. Y lo voy a acomodar. Fíjense cómo es el polinomio que tengo acá. Entonces sería y positivo menos 3x al cuadrado menos 6x más 1 igual a 0. ¿Sí? Aquí, ¿qué valor tengo? 1. ¿No? Este viene a ser mi polinomio, fíjense. Mi p de x, y aquí en este caso, viene a ser p1 de x. Entonces aquí tengo que p1 de x va a ser igual a 1. Porque aquí tengo el y, fíjense. ¿No? Y el saldo que vendría a ser todo esto de acá, ¿tiene algún valor en y? No tiene, ¿no? Entonces todo lo demás sería p sub 0 de x, porque no tiene la variable y, fíjense, sería menos 3x al cuadrado menos 6x más 1. ¿Se comprende? Entonces, ¿es función algebraica? Esta es función algebraica también. Fíjense que también es función polinómica, ¿no? ¿Analizamos alguna de estas otras o no? A ver. ¿Esta es función algebraica o no? ¿Esta también o no? A ver, analicémosla esta de acá. Esta de aquí. Dice que f de x, yo le voy a poner, ya le voy a cambiar directamente con la variable y. Y es igual a 1 menos x cuadrada sobre x. Aquí voy a pasar a multiplicar y por x, o x por y, mejor dicho, para ir acomodándolo ya de la forma polinómica. X por y va a ser igual a 1 menos raíz de x. Aquí puedo pasar este 1 acá. ¿No? Entonces me va a dar xy menos 1 igual a menos